Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Pues vamos inmediatamente a la pregunta del día, a la zona de preguntas y respuestas de nuestra sección. Pastor, el mensaje de la gracia es poderoso y reconozco que me está ayudando muchísimo en mi vida personal y es de bendición al grupo que comparto. Pero existen ciertas situaciones de enfermedad en los hermanos que a pesar de orar terminan muriéndose. Por ello, mi pregunta ¿es voluntad de Dios en ciertas ocasiones que los creyentes se enfermen? Mi nombre es Genaro Gutiérrez Décar, de Mérida, Yucatán. Muy bien, estimado hermano Genaro Gutiérrez Décar, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por tu interesante, muy inteligente pregunta que nos haces. La pregunta que nos haces es a veces la voluntad de Dios, en ciertas ocasiones, que los creyentes se enfermen. Y como te decía, agradezco tu pregunta. Te comento, en el ministerio nos vamos a encontrar con situaciones que no vamos a comprender al momento del por qué suceden las cosas. Y eso generalmente ocurre en casos donde la enfermedad se va a presentar en un amado, en una amada, en un familiar, en un amigo, que sabes que son hombres y mujeres de Dios. Y uno se pregunta cómo es posible que se encuentren en tales situaciones de enfermedad. Y en ocasiones mueren con sufrimiento en su larga agonía, que es muy dolorosa para esa persona y obviamente para la familia. Por ello yo espero dar cierta luz en ese tema fundamental, importante en nuestra vida cristiana. Pues bien, te voy a comentar, para darte respuesta a tu pregunta, acerca de la doctrina bíblica de la soberanía de Dios, que establece que Dios es todopoderoso sobre todo y está en completo control de todas las cosas pasadas, presentes, futuras, y nada sucede que esté fuera de su jurisdicción, de su control, ya sea que Él lo causó directamente o lo que Él lo permita pasivamente, todo cuanto suceda. Pero permítame que algo expresar eso. Pero Dios permite que algo suceda, y causar que algo suceda son dos cosas diferentes. Fíjate lo que te dije. Una cosa es permitir que algo suceda y causar que algo suceda son temas totalmente distintos. Por ejemplo, Dios creó la creación de los perfectos y de lo perfecto, donde no se asomaba pecado alguno. Y me refiero a la creación y a todo su entorno de Adán y Eva. Él cuando los hizo todo perfecto. Pero Él les dejó el libre albedrío para que ellos decidieran si era obedecer a Dios o rebelarse contra Él. Dios no causó que ellos pecaran. Ya sabemos la historia de la serpiente. Y ciertamente Dios pudo haber impedido que ellos pecaran. Sin embargo, Él no lo hizo. Él decidió no hacerlo para que sus propósitos, para que sus planes perfectos de Dios se lograran y se cumplieran. Esa rebelión de Adán y Eva produjo toda clase de mal que no fue causado por Dios, pero Él permitió que existieran, permitió que las cosas siguieran caminando. Entre todas las cosas, la enfermedad es una manifestación de los dos tipos de mal, el mal moral y el mal natural. Te comento un poquito sobre el mal moral. El mal moral es la inhumanidad o el injustificante mal del hombre para con el hombre. La locura de lastimar un hombre a otro hombre.
Y el mal natural está compuesto de dos cosas, como desastres naturales y las enfermedades físicas, por la sencilla razón que vivimos en un mundo caído, vendido al pecado, vendido a Satanás, donde hay injusticia y todas las cosas. El mal mismo es una perversión, es una corrupción de algo que originalmente era bueno, pero que ahora le falta algo. En el caso de la enfermedad, porque te estoy comentando todo esto para darle respuesta a tu pregunta. Pues la enfermedad es un estado donde la buena salud está ausente, donde ya no existe la salud. Y la palabra griega para mal es la palabra griega poneros, que implica realmente una malignidad, algo que está corrompiendo y que echa a perder lo saludable, es decir, un mal que corrompe a lo sano. Cuando Adán pecó, él condenó a toda la humanidad a sufrir las consecuencias de ese pecado, y una de las cuales es la enfermedad y la muerte, y todo lo que lleva, y no solamente al ser humano, sino a toda la creación. Entonces, cuando Adán peca, él condenó a la humanidad para sufrir las consecuencias de su pecado. Y te repito, y una de ellas es la enfermedad. En Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22, nos dice la Escritura: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, Dios, quien sujetó a la creación a una frustración después de la caída, pues Dios tiene el plan para liberar a la creación de esa esclavitud de pecado que fue causado por Adán. Pero Él la va a liberar, y la libera y la empieza a liberar a través de la obra de Jesús en el Calvario. Esas son las buenas noticias. Entonces, hasta que llegue la plenitud, donde ya no habrá dolor, llanto, donde todo va a ser creado, cielos nuevos, tierra nueva, donde va a reinar la justicia. Mientras llegue ese día, Dios va a permitir que las enfermedades, otros males, caminen para lograr su soberano propósito, para dar gloria a sí mismo y exaltemos su santo nombre. Dios no pierde el control de nada. Ahora, te estoy hablando de la enfermedad. A veces Dios sana de una manera milagrosa al enfermo. Dice la Escritura que Jesús iba a través de Israel sanando toda clase de males y de enfermedades. Eso lo podemos leer en Mateo 4:23. Dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aún inclusive resucitó a Lázaro de los muertos después de que una enfermedad lo mató. Imagínate, milagros tan gloriosos. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, ya lo llevaban a la cueva, a la fosa, a la sepultura, y la mujer iba llorando y Jesús lo resucitó. Otras veces, hablando de las enfermedades, Dios usa las enfermedades, híjole, y aquí me cuesta trabajo lo que voy a decir. A veces Dios permite las enfermedades y Dios las cambia como una disciplina, como un entrenamiento, como un juicio contra el pecado. El ejemplo es el rey Usías. Este rey nos habla en 2 de Crónicas 26 del 19 al 20, y lo voy a leer porque me parece muy importante. Fíjense lo que dice aquí 2 de Crónicas 26 del 19 al 20. Entonces Usías, teniendo en la mano un incendiario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías,
y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Otro caso de enfermedad que Dios permite. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entró en una locura por tanto poder. Es muy peligroso el poder, y por eso tenemos que orar por nuestro presidente, que orar que Dios lo ilumine, lo guarde y le evite de caer en situaciones que son muy peligrosas. Pero aquí me regreso aquí con Nabucodonosor. Fue llevado a la locura por Dios hasta que entendió que el Altísimo gobierna sobre los asuntos de los hombres. Esa historia se lee en Daniel 4. Herodes fue derribado y comido por gusanos porque tomó la gloria que le pertenecía a Dios. Eso nos sale esa parte en Hechos del 12, del 21 al 23. No lo voy a leer, ¿verdad? Ahí caen gusanos y mueren de manera inmediata este hombre. Y aún hay al menos un caso donde Dios permite la enfermedad, y esa enfermedad es la ceguera de nacimiento, pero no como un castigo de pecado, sino para que se revelara que a veces Dios permite ciertas enfermedades para mostrar sus poderosas obras a través de ciertas enfermedades, en este caso de esa ceguera que nos habla en Juan del 9, del 1 al 3. Entonces, cuando llega la enfermedad, puede no ser el resultado de la intervención directa de Dios en nuestras vidas, que por lo general así es. Dios no va a enfermar a nadie, jamás. Él es bueno, de Él proviene todo lo bueno. Sino que Dios permite que en este mundo caído, los cuerpos caídos de nosotros y de todos los seres humanos, con una salud deficiente, por malas elecciones a un estilo de vida, porque comieron mal, porque no duermen bien, porque abusan del cuerpo, porque no ejercitan su cuerpo y no alaban a Dios, pues el cuerpo se enferma. Y aunque hay indicadores en la Escritura de que Dios quiere que tengamos buena salud, como 3 de Juan 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú estés totalmente sano. Por eso el Padre envió a Jesucristo. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Ahí está la victoria. Pero a veces ciertos padecimientos, ciertas enfermedades son permitidas por Dios con propósitos, ya sea que lo entendamos o no lo entendamos. ¿Cuántas veces hemos perdido familiares, amigos, hombres, mujeres de Dios, que dice Dios, cuánta falta hace? ¿Y por qué te lo llevaste? Yo recuerdo con mi pastor, el puertorriqueño Arquímedes Rivera. Yo empezaba apenas en mi camino, él era mi maestro, mi tutor, mi guía, mi mentor, mi instructor. Y un hombre fuerte, un hombre que amaba apasionadamente a Dios, un hombre que se enamoró de Jesús y nadie lo apartó de su amor, un hombre que recorrió Latinoamérica, el Caribe, ciertas zonas de los Estados Unidos, llevando la palabra en México. ¡Qué hombre de Dios! Y cuando él partió, yo me enojé. Cuando le dije: Dios, tanta gente, ¿por qué te llevas a este hombre? Yo estaba molesto, hasta que Dios, en su misericordia, me abrió el entendimiento y le pedí perdón a Dios. Son cosas que a veces no vamos a entender. Ahora, la enfermedad es ciertamente el resultado de la caída del hombre en pecado, claro. O sea, de Adán estoy hablando. Pero Dios está totalmente en control. Él ciertamente determina cuán lejos puede llegar el mal, inclusive Satanás, porque Satanás es el que trae la enfermedad también. Así como lo hizo cuando permitió que Satanás entrara en la vida de Job para lastimarle, pero no le permitió a Satanás excederte a ciertos límites. Así Dios pinta la raya. Él nos dice que el Todopoderoso, en la Biblia nos habla más de 50 veces el término todopoderoso. Ahí nos dice. Y es sorprendente ver cómo la soberanía de Dios se une con las decisiones que tomamos, tanto buenas o malas.
para llevar su plan perfecto. Por eso amo Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas son todas las cosas, buenas, malas, feas, lindas, hermosas, feitas, dolorosas, todas. Para aquellos que son creyentes y sufren males y están sufriendo padecimientos, enfermedades en esta vida, el saber que pueden glorificar inclusive a Dios a través del sufrimiento templa la incertidumbre del por qué lo permite. Eso a veces no lo entendemos. Algo que no entendemos, y tal vez cuando estemos en la presencia del Padre, pues lo vamos a entender sin necesidad de preguntar, porque a Él se nos va a revelar todo. Pero esa es la razón. Dios tiene el control, pero tenemos la salida por la obra que hizo Jesús en el Calvario. Pero sí, estamos en un mundo caído, estamos en un cuerpo que está caído, que vamos a decir que tiene sangre, que contiene carne, que se corrompe, porque si no bañamos nuestro cuerpo se apesta. Bueno, pues así se está corrompiendo. Por eso es muy importante cuidarnos, cuidar nuestra dieta, cuidar nuestro buen dormir, caminar, como yo les digo siempre a las personas que me consultan, y alaben a Dios, sean felices, cuidémonos y apelamos a la obra maravillosa de Jesús en el Calvario. Pero esas son algunas de las respuestas. Bueno, Dios les bendiga muchísimo. Ahí te dejo mi respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo. Pregúntanos. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Te invito a que te suscribas en nuestro canal, que nos regales un like, que compartas nuestro podcast, que compartas nuestra liga. Sé feliz. Y nos vemos para la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.